¿Alguna vez has sentido que si hablas de algo demasiado oscuro, demasiado inexplicable, podrías darle poder? Como si al contarlo, lo hicieras real. Esa noche, en aquel bar perdido entre montañas, lo supe con certeza. Mis amigos, tipos rudos de trabajos físicos, constructores, leñadores, trabajadores de plataformas petroleras, estaban compartiendo historias de terror. Cosas reales. Explosiones, mutilaciones, muertes espantosas. Yo, el rarito del grupo, el que se fue a trabajar con ordenadores, escuchaba en silencio con una cerveza en la mano, como si nada de lo que ellos decían pudiera compararse con lo que yo guardaba. No era sangre lo que me perseguía. Era otra cosa. Algo más primitivo. Algo que se arrastra entre las sombras y susurra cosas que no entiende el lenguaje humano. Cuando uno de ellos, un tipo enorme llamado Danny, terminó de contar cómo un amigo suyo perdió el brazo al ser enganchado por una línea de arrastre en el bosque, sentí que era ahora o nunca. Yo también tengo una historia, dije, y el silencio fue tan abrupto que sentí que el aire se congelaba a nuestro alrededor. Nadie se rió. Todos esperaban. Vivía solo en una casa cerca de un bosque, en las afueras de un pequeño pueblo universitario de Alaska. Trabajo remoto, sin hijos, sin distracciones. Una vida tranquila, rodeada de naturaleza. Pero un día, mientras regaba unas camas de cultivo cerca del límite con el bosque, escuché una voz. O mejor dicho, fragmentos de voz. Como si alguien hablara desde un móvil con mala señal. Ruidos cortados. Palabras deformadas. No me asusté al principio. Era de día, el sol brillaba. Pensé que podía ser una radio, un altavoz, algo técnico. Me quedé quieto, escuchando. Y entonces paró. Me encogí de hombros y lo olvidé. Ese fue mi primer error. 2 semanas después, paseando por uno de los senderos de mi propiedad, lo volví a escuchar. Esta vez más claro. Más cerca. Pero otra vez no vi a nadie. Solo ese murmullo confuso que parecía imitar el habla, pero sin alma. Me dije que volvería con Danny cuando viniera a visitarme. Pero, claro, Danny nunca vino. Así que regresé solo. Fui preparado con un cuchillo grande y un spray para osos. Caminé hasta lo más profundo del sendero. La voz estaba ahí de nuevo. Pero esta vez, encontré algo, un pequeño altavoz clavado en un árbol. En él, el nombre del departamento de silvicultura de la universidad. Llamé días después, intrigado. Me dijeron que era parte de un viejo proyecto artístico en el que estudiantes grababan poemas que se reproducían en el bosque. Pero lo habían cancelado. La tribu indígena vecina se había quejado. ¿Por qué? No me lo explicaron. Pensé que era una de esas tensiones culturales sin importancia. Otro error. Volví a caminar por ese sendero al mes siguiente. La nieve ya se había derretido. Llevaba equipo para acampar. Me interné más allá de mi punto habitual, en busca de una vista elevada. Y cuando estaba sentado escuchando los poemas, sí, todavía quedaban grabaciones funcionando, lo escuché de nuevo. Pero esta vez no venía del altavoz. Venía de algo más. Una voz, como de un niño gigante, con palabras sin sentido y tono burlón. Me reí. Por un instante. Hasta que el bosque enmudeció. Completamente. Ni pájaros. Ni hojas moviéndose. Como si todo lo vivo hubiese huido. Algo se movía entre los matorrales. Vi un brazo, no. Una mano. Una cosa alargada, huesuda, antinatural, asomándose entre los arbustos. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Y mientras escapaba, esa voz volvió a sonar, imitando mis palabras. ¡Qué demonios! Como si jugara conmigo. Como si me copiara. Al llegar al campamento, vi mi tienda aún montada, pero algo dentro de mí supo que no debía volver a entrar. No recogí nada. Solo seguí corriendo. Hasta que todo se detuvo de nuevo. El silencio más profundo me envolvió. Y supe que no debía moverme. No era solo que me observaban. Era como si todo el bosque, incluso el aire, me analizara. Algo me evaluaba. Algo quería saber si yo era real o solo una ilusión. Me quedé quieto. Como una estatua. Y cuando por fin pude respirar, la naturaleza volvió a respirar conmigo. Llegué a casa al anochecer. Cuando terminé de contar esto en el bar, mis amigos no dijeron nada.
Nadie bromeó. Nadie rió. Se quedaron quietos, callados. Uno de ellos me preguntó al salir si era verdad. Solo le dije, hay cosas ahí fuera que no tienen nombre. Y no le mentí, porque no le dije que lo que me observó no era una sombra. Era algo con forma humana. Pero no era humano. Era un monstruo que intentaba copiar, que aprendía, y que estaba tan cerca de lograrlo que si yo hubiera pestañeado, si hubiera dado un paso, habría sabido que yo era real. No volví por la tienda. Y no lo haré jamás. No dormí bien durante semanas. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese brazo saliendo de los matorrales, esa silueta deformada en el rabillo del ojo, esa voz parodiando mi miedo con un tono casi burlón. Era como si lo que fuera que vivía en ese bosque hubiese dejado una semilla en mi cabeza, algo que crecía en silencio, algo que me susurraba que no había terminado. Así que empecé a buscar respuestas. A leer foros, reportes locales, leyendas indígenas, viejos archivos de la universidad. Di con una mención a un incidente sin resolver, un hombre sin hogar, desaparecido hace unos años. Su cadáver fue hallado desmembrado en una parte remota del bosque. O al menos, lo que quedaba de él. Algunas partes estaban perfectamente colocadas, como si alguien las hubiera reposicionado imitando un cuerpo humano, pero sin saber bien cómo armarlo. Como si un niño intentara reconstruir un muñeco roto sin haber visto uno antes. Y luego leí una palabra que no había visto jamás, Acondixity. Un término ancestral. Al parecer, relacionado con antiguos mitos nativos. Y entonces lo supe, tenía que hablar con alguien que conociera esas leyendas. Así fue como llegué a Ida. Era el nieto del chamán que había pedido a la universidad que retirara los altavoces. Al principio fue escéptico, pero cuando le conté lo que había visto, su rostro cambió. Me citó al día siguiente. Yo también vi uno, me dijo nada más sentarnos en una cafetería del pueblo. Hace años, en el bosque. Iba en mi quad, rápido, como un imbécil, y me topé con lo que pensé que era un ciervo herido. Pero cuando me acerqué, su cabeza giró bruscamente hacia mí. No me miró. Me examinó. Y me di cuenta de que aquello no era un ciervo. Era una copia. Torcida, incompleta, como si alguien hubiese intentado recrear un animal sin saber lo que era. Me lo contó con una seriedad tan aplastante que mi estómago se encogió. ¿Y qué hicieron con eso?, pregunté. Ida bajó la voz. La única forma de eliminarlo es forzarlo a copiar algo que ya está muriendo. Así lo engañan. Le presentan un cuerpo, uno real pero moribundo, para que lo imite. Y entonces lo destruyen. Me estremecí. No eran cuentos. No eran metáforas. Eran reglas. Protocolos ancestrales para lidiar con algo que no debería existir. ¿Y qué crees que era lo que vi en el bosque?, le pregunté. No era un animal, respondió. Era uno que ya aprendió a imitar humanos. Y eso es lo que asusta. Porque una vez que lo hacen, empiezan a buscar más. A mejorar. A adaptarse. Esa misma tarde, caminamos juntos hacia el borde del bosque, donde comenzaba el sendero que conducía a la zona donde vi al ser. Pero esta vez no íbamos solos. Una docena de hombres de la tribu nos esperaban. Entre ellos, el abuelo de Ida. Un anciano de rostro tallado por los años, con una mirada tan firme como la roca y una daga de piedra colgando de su cinturón. Llevaba pinturas en la cara. Y aunque su cuerpo era delgado, irradiaba una fuerza invisible. Detrás del grupo, mujeres y niños se abrazaban, lloraban. Sabían lo que significaba ese ritual. El abuelo de Ida no dijo una palabra. Solo asintió, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Supe en ese instante que no pensaba volver. Me giré hacia Ida, pero él solo bajó la mirada. Es la única manera, dijo. Tiene que ir solo. Tiene que presentarse como una ofrenda. Ya está viejo. Ya está muriendo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Quería gritar, decirles que tenía que haber otra forma. Pero también sabía que esa criatura seguía ahí, escondida entre los árboles, perfeccionando su forma. Y que si nadie la detenía, eventualmente dejaría de copiar y empezaría a reemplazar. Me quedé en el borde del bosque, observando al viejo desaparecer entre las sombras. Su figura se fue desdibujando, como si el bosque lo estuviera absorbiendo lentamente. Y cuando finalmente desapareció del todo, el viento sopló fuerte, como si la propia naturaleza contuviera el aliento. No hubo ceremonia. No hubo palabras. Solo silencio. Ida se me acercó y me puso una mano en el hombro. Si alguna vez escuchas esa voz otra vez, no respondas. No te muevas. No respires. Porque si sabe que existes, va a querer ser tú.
Y luego se fue. Esa noche volví a casa, cerré todas las puertas y ventanas, apagué todas las luces y me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, aferrado a un cuchillo que sabía inútil. Y entonces lo escuché. Lejano. Borroso. Pero reconocible. Una voz. Mi voz. Repitiendo las mismas palabras que dije en el bosque, con el mismo tono, con la misma pausa. Como un eco aprendido. Como un intento fallido de imitación. Me tapé los oídos. Pero ya era tarde. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba mi propia voz distorsionada repitiendo frases que no recordaba haber dicho. Como si alguien hubiese grabado mi alma sin que yo lo supiera. Durante el día intentaba convencerme de que todo tenía una explicación racional. Que eran delirios, ecos, traumas. Pero entonces, durante una llamada de trabajo, en plena videoconferencia, vi algo que heló mi sangre. Al fondo, detrás de mí, reflejado en la puerta de cristal del armario, algo se movió. Algo delgado, demasiado alto. Como si una sombra se hubiese detenido justo fuera del campo de visión, observando. Me giré de golpe, pero no había nada. O, al menos, nada visible. Corté la llamada, cerré el portátil, me quedé sentado en silencio absoluto, con los oídos afinados como si esperara una señal. Y entonces la escuché. 3 golpes, secos, lentos, en la parte trasera de la casa. Como si alguien, o algo, supiera exactamente cuándo yo estaría completamente solo y vulnerable. Me acerqué con el cuchillo en la mano. No había nadie. Pero junto a la puerta trasera, grabado en la madera con algo afilado, estaba escrita una sola palabra: imita. Aquella noche decidí que no podía quedarme esperando. No en esa casa. No cerca de ese bosque. Fui a casa de Ida. Me abrió sin decir nada, como si ya esperara mi llegada. Lo has traído contigo, fue lo único que dijo. Y entendí que no se refería al cuchillo que llevaba en el cinturón. Me senté, le conté lo del armario, lo de los golpes, lo de la palabra. Ida respiró hondo y se levantó para buscar un cuaderno. Dentro, había recortes, anotaciones, bocetos. Dibujos de seres deformes, unos con patas de ciervo, otros con cuellos torcidos, algunos con rostros casi humanos pero siempre incorrectos. Mi abuelo los cazó toda su vida. Hay más de los que crees. Algunos son torpes, lentos, copian sin entender. Otros, aprenden. Y los que aprenden, buscan. Buscan patrones. Buscan presencia humana. El ruido. El habla. La luz. Los intentos de comunicación. Le pregunté si podíamos detenerlo. Si había una forma de romper ese ciclo. Me miró largo rato antes de responder. Quizá, pero no como piensas. No con armas. No con fuego. Estas cosas se alimentan de nuestra identidad. Cuanto más las nombras, más fuertes se vuelven. Cuanto más intentas comprenderlas, más se acercan. El aire se volvió espeso. El silencio entre nosotros era casi una presencia física. Y entonces añadió algo que me hizo temblar: algunas no solo imitan, reemplazan. No pude evitar pensar en mí mismo. ¿Y si un día caminaba por el bosque, me encontraba conmigo mismo, y yo era el impostor? ¿Y si ya había sido reemplazado? Tienes que hacer algo drástico, me dijo Ida. Cortar el vínculo. Romper el patrón. Olvidar. Pero yo no podía. Algo dentro de mí quería respuestas. No podía quedarme sin entender. Así que volví. Fui de noche, como un loco, con una linterna, una cámara, un cuaderno de notas y una estúpida esperanza de encontrar algo definitivo. Caminé hasta el lugar donde lo vi por primera vez. Donde aquella mano emergió del matorral. Pero esta vez no corrí. Me quedé de pie. Esperando. Si estás aquí, ven, susurré. Y entonces lo vi. No en la forma grotesca de antes. No. Esta vez era idéntico a mí. Mis botas. Mi chaqueta. Mi expresión. Era como verme en un espejo. Pero algo no cuadraba. Los ojos. Vacíos. Sin alma. Como si llevara una máscara perfecta de mi rostro, pero sin la chispa que hace que algo sea humano. Y entonces habló. Con mi voz. Yo, soy tú. Me reí. No por valentía, sino por desesperación. ¿Qué quieres?, pregunté. Y respondió, ser. Era tan simple. Tan brutalmente honesto. No quería matarme. Quería ser yo. Copiarme. Suplantarme. Reemplazarme. Me lancé sobre él. No sé por qué. Tal vez por instinto. Tal vez por el horror. Luchamos. O al menos,
Eso intenté. Pero su fuerza no era natural. No era como pelear con una persona. Era como si cada músculo suyo imitara el movimiento sin comprenderlo del todo, como si sus golpes fueran ecos de algo que apenas entendía. Saqué el cuchillo y lo hundí en su costado. Y entonces gritó. No de dolor. No. Gritó como si algo dentro se rompiera. Como si su forma comenzara a colapsar. Y en cuestión de segundos, dejó de parecerse a mí. El cuerpo se descompuso ante mis ojos. Los músculos se estiraron, los huesos se deformaron. Y en medio de esa masa oscura y palpitante, escuché cientos de voces. Todas mías. Todas diciendo frases que jamás había pronunciado en voz alta, pero que alguna vez habían estado en mi mente. Se desvaneció. No en humo. No en luz. Simplemente, dejó de estar. Me desplomé, con la linterna temblando en mi mano, la hoja del cuchillo empapada en un líquido espeso y oscuro, y el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. Cuando volví al pueblo, no hablé con nadie durante días. No respondí llamadas. No le conté a Ida. Ni siquiera me acerqué a un espejo. Algo dentro de mí me decía que no debía mirarme demasiado. Por si acaso. Por si ya no era el mismo. Por si lo había traído conmigo. Pasaron semanas. Luego meses. Dejé de ir al bosque. Me mudé. Cambié de rutina. Pero algo en mí seguía desequilibrado, como si una parte de mi existencia hubiese quedado expuesta, rota, contaminada. Empecé a notar cosas. Pequeñas, al principio. Mi reflejo tardaba una fracción de segundo en moverse. A veces, al entrar en una habitación, tenía la sensación de que ya estaba allí. Una vez, desperté en mitad de la noche con la impresión de que alguien me había estado observando mientras dormía, y al mirar la cámara de seguridad que instalé por paranoia, me vi a mí mismo, caminando frente a la casa a las 3 de la madrugada. Pero yo estaba dormido. Lo comprobé. Mi cuerpo seguía en la cama. Y sin embargo, había una figura con mi cara, mis ropas, mis gestos exactos, deambulando fuera, mirando la casa como si estuviera decidiendo si era momento de entrar. Al día siguiente, destruí la cámara. Pero no podía destruir lo que había visto. Fui con Ida. Le conté lo que estaba pasando. Se quedó callado. Y luego, muy despacio, me dijo, algunos no mueren. Algunos aprenden a quedarse, entre nosotros. Me costó comprenderlo. Pero cuanto más pensaba, más empezaba a tener sentido. Aquel ser no buscaba simplemente imitarme. Buscaba colarse. Reescribir mi existencia. No para ser yo, sino para infiltrarse en mi realidad y adaptarse. Como un virus. Una imitación viva que crece dentro del sistema sin ser detectada. Y si eso era cierto, entonces tal vez ya no estaba afuera. Tal vez ya estaba adentro. ¿Y si no soy yo?, le pregunté a Ida. ¿Y si ya me ha reemplazado, y esta conciencia que tengo ahora es solo una copia, una simulación que cree que es original? Ida me miró con lástima. Es posible, dijo. Pero si puedes preguntártelo, si puedes sufrirlo, tal vez aún seas tú. Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo durante horas. Mirándome. Esperando encontrar un gesto erróneo, una microexpresión que no cuadrara, una sombra de error que confirmara lo que temía. Nada. Pero eso solo lo hacía peor. Porque lo que sea que estaba en mí, sabía perfectamente cómo fingir. Las cosas siguieron escalando. Empezaron a pasarle cosas a la gente que me rodeaba. Un compañero del trabajo murió atropellado por un coche que no dejó rastro. Un vecino desapareció una mañana. Un día, en el supermercado, una mujer me miró aterrada y susurró, «Tú no eres él», antes de dejar caer la cesta y huir. Ya no podía ignorarlo. El patrón era claro. Algo estaba arrastrando mi identidad hacia la nada, como si cada interacción reforzara su existencia y debilitara la mía. Lo supe con certeza una madrugada cuando desperté y vi mi reflejo sonriéndome, antes de que yo lo hiciera. Lo vi. Fue una milésima de segundo. Pero fue suficiente. Lo supe. Ya no era un pensamiento. Era una certeza física, brutal, absoluta. Lo que había en el otro lado del espejo ya no era una simple imagen. Era una presencia. Una versión de mí que había aprendido tanto, que podía anticiparse a mis movimientos. Estaba ganando. Empecé a perder tiempo. A despertar en lugares que no recordaba haber visitado. Encontré conversaciones en mi móvil que no había escrito. Correos enviados. Compras hechas. Y entonces me di cuenta de la verdad más aterradora de todas. No estaba siendo reemplazado. Estábamos coexistiendo. Dos versiones de mí, luchando por ocupar el mismo espacio, el mismo cuerpo, la misma mente. Un solo lugar,
para dos conciencias. Y una tenía que ganar. Así que tomé una decisión. Fui al bosque por última vez. Al lugar exacto donde lo vi por primera vez. Me arrodillé en la tierra húmeda, con los árboles susurrando a mi alrededor como testigos antiguos. Encendí una pequeña hoguera y coloqué frente a mí un espejo. Me miré. Esperé. Y cuando la sonrisa apareció antes de que yo la hiciera, supe que estaba ahí. ¿Qué quieres?, pregunté una vez más. Y la voz que surgió, ya sin distorsión, idéntica a la mía, respondió: desaparecer contigo. En ese momento entendí que no quería matarme. Quería fusionarse. Fundirse conmigo hasta que no existiera diferencia alguna. Evito superficies reflectantes. Nunca me grabo. Nunca me escucho. Porque sé que si lo hago, podría volver. Y esta vez, quizá, no haya forma de distinguirlo. Así que escribo esto. No como advertencia. No como testimonio. Sino como ancla. Como un recordatorio de que existí. De que fui real. De que hubo un hombre antes del eco. Si estás leyendo esto, no te fíes de los reflejos. Y si algún día ves a alguien exactamente igual a ti en un lugar donde no deberías estar, no te acerques. No hables. No respires. Porque si te ve, empezará a aprender.